En un mundo donde el destino lo escriben los poderosos, ¿qué ocurre cuando una sola decisión puede reescribir todo el futuro? Nací como un peón en el juego de mi padre, una simple moneda de cambio para asegurar su ambición. Pero cuando el hombre con el que estaba destinada a casarme regresó destrozada y deshonrada, mi padre me ordenó cortar lazos y seguir adelante. Fue una orden simple, una decisión lógica, hasta que una línea de texto brillante apareció ante mis ojos, una profecía escalofriante que reveló mi futuro. Si lo dejaba, me desfigurarían y me arrojarían a la guarida de un mendigo para morir de hambre. De repente el futuro ya no dependía solo de mi padre. Era un juego de supervivencia de alto riesgo, y la única forma de ganar era apostarlo todo a un mariscal lisiado que, según un poder silencioso e invisible, estaba destinado a convertirse en rey. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Soy Visa, la hija legítima de los Chan. Mi padre es un funcionario menor, un burócrata de séptimo rango que no pasa el día en la corte, sino tramando cómo ganarse el favor y ascender en la escala social. Su mayor baza era yo. Agotó todos los medios para conseguirme un buen partido, y lo encontró, el hijo legítimo del gran mariscal Wu, el segundo hombre en la corte. Para ponerlo en perspectiva, mi padre ni siquiera veía la espalda del gran mariscal Wu durante las sesiones del tribunal. Pero con este compromiso, mi padre podía rodearle los hombros con el brazo después del juicio y considerarlo familia. Justo ayer, qué maravilloso compromiso terminó en desastre. La noticia de la derrota del gran mariscal Wu llegó a la capital junto con la de su muerte y la de su esposa, y de que su hijo Noah había perdido el uso de una pierna. Al instante el mundo de mi padre se derrumbó. Para evitar verse implicado en la caída de la familia Wu, me ordenó romper el compromiso con Noah lo antes posible. ¿Un lisiado que sigue soñando con casarse con mi hija? En sueños, mi padre se burló. No estés triste, Visa. Cuando pase esta tormenta, papá seguro que te encontrará otra pareja de primera. Estuve completamente de acuerdo con mi padre. No tenía ningún deseo de casarme con una inválida. A la mañana siguiente temprano partí con nuestro mayordomo. Por culpa le pedí que trajera unas hierbas medicinales nutritivas. Al llegar a la residencia Wu, el mayordomo que nos abrió la puerta vestía ropa blanca de mañana. Al entrar, la vasta propiedad parecía vacía y desolada. Aunque todavía había gente, se respiraba un aire de ruina y decadencia. Pensaba en acabar con esto cuanto antes para poder llegar a casa a tiempo para comer. Al instante siguiente una línea de texto apareció ante mis ojos. ¡Qué personaje secundario tan insensato! El protagonista masculino está destinado a convertirse en un rey con un apellido diferente. Si lo humillas rompiendo el compromiso ahora, quedarás desfigurado y te arrojarán a la guarida de un mendigo para morir de hambre más tarde. Le tocó una mano perfecta, pero la está jugando fatal. Estaba muerto de miedo. Me quedé paralizado. Mi mente aún intentaba descifrar esas extrañas palabras cuando levanté la vista y me encontré con unos ojos sombríos. Noé estaba sentado bajo el alero, vestido con un sencillo traje blanco de mañana. Su hermoso rostro estaba tan demacrado que se le marcaban los huesos, y sus labios apretados estaban pálidos y exangües. Su mirada me puso rígido. Lo oí preguntar, señorita Chan, ¿qué la trae por aquí? Un escalofrío me recorrió la espalda. Me sentí como una presa vigilada por un ave rapaz a punto de que me rompieran el cuello en un instante. Mi mente seguía en las extrañas palabras que acababa de oír y solté, vine a verla. ¿Oh, verme? ¿Para qué? Para verme un rato. Interrumpí a Noah. Para traerte unas hierbas medicinales. Le pedí al mayordomo que trajera los cofres de hierbas que habíamos traído. Señalando los cofres, uno grande y otro pequeño, forcé una sonrisa y dije, he oído que estás herido. No sé si te serán útiles, pero por ahora, por favor, úsalos. Tengo asuntos que atender en casa, así que no me quedaré mucho tiempo. Te veré otro día. Come bien. Tu salud es importante. Tras decir eso me di la vuelta y me fui, sin atreverme a quedarme ni un momento más. Sentí como si hubiera visto un fantasma. Tras regresar de la residencia Noah, pregunté sutilmente a quienes me habían acompañado ese día. Nadie más que yo había visto esas palabras.
El extraño texto solo había aparecido una vez en la residencia Wu y no volvió a aparecer en los días siguientes, dejándome completamente desconcertado. Pero más valía prevenir que lamentar. El significado entre esas líneas era realmente aterrador. Tal vez, como en los cuentos, fue un golpe de suerte que me concedió el cielo. Decidí actuar. Esa misma noche fui a ver a mi padre y le dije que no quería romper el compromiso. Mi padre me preguntó por qué y le dije que estaba enamorada de Noah. En cualquier caso, padre, no me casaré con nadie más que con Noé. Y entonces me encerraron en el salón ancestral. Mi padre estaba afuera, rugiendo de ira. ¿Cómo pudo un hombre brillante como yo dar a luz a una criatura tan desorientada? Quédate ahí y reflexiona sobre tus acciones, Visa. Mayordomo, no le daré comida en 3 días. ¿Pero por qué sería tan insensato como para morirme de hambre durante 3 días? Escapé la noche siguiente. Salí por la ventana del salón ancestral, escalé el muro de la residencia Chan, y una vez fuera, me dirigí directamente a la finca Wu. Para cuando el mayordomo de la familia Wu me llevó ante Noah, tenía tanta hambre que me mareé y me desmayé. Me desplomé en sus brazos. Cuando desperté era mediodía del día siguiente. Noah estaba de guardia junto a la cama. Al verme abrir los ojos preguntó con desconcierto, el médico dijo que te desmayaste de hambre. ¿Qué pasó? Una joven sirvienta cerca sostenía un plato de pasteles. Tomé uno y me lo metí en la boca. Solo después de comer unos cuantos sentí que había vuelto a la vida. Me limpié la boca con los ojos rojos y agarré la manga de Noah. Con la cabeza gacha puse cara de alguien demasiado avergonzado para hablar. Mi padre quería romper el compromiso. Me negué. Así que me encerró en el salón ancestral y no me dio de comer. Noé se quedó desconcertado. La mano que descansaba sobre su rodilla temblaba. ¿No quieres romper el compromiso? ¿Por qué? Dada la situación actual, romperlo es la mejor opción. El patrimonio del mariscal ha disminuido. Tu padre hace esto por tu bien. Mientras escuchaba, lo miré disimuladamente. Aunque sus palabras eran razonables, la crueldad en sus ojos era prácticamente desbordante. Bajé la cabeza de nuevo y continué con tristeza. No, no lo creo. Ya que estamos comprometidos, deberíamos compartir la gloria y la desgracia. No aceptaré romper el compromiso. Noah guardó silencio un buen rato antes de soltar una frase breve. Descansa en paz. Luego se fue. Lo primero que hice fue pedirle a la criada que me preparara una mesa con comida caliente. Me quedé en la residencia Wu. Durante este tiempo, Noah me trajo noticias de mi familia. El señor Chan ha estado visitando frecuentemente la residencia del ministro Son últimamente. Son muy cercanos. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Planea formar una alianza matrimonial con la familia Son. Mi media hermana estaba registrada con el apellido de mi madre desde su nacimiento, y tiene una edad similar a la del hijo legítimo del ministro Son. Noah me miró pero no dijo nada. Me acerqué y me senté a su lado, agarrándole la manga. Noah, mi padre ya se dio por vencido. Solo te tengo a ti ahora. Noé no se movió. Se quedó allí sentado en silencio con el rostro aún frío. Pero sabía que en su estado actual, siempre y cuando no me rechazara, era un acuerdo tácito. En los días siguientes acompañé a Noah mientras buscaba tratamiento para su pierna. El proceso fue angustioso. Noé se volvió cada vez más temperamental e impredecible. Maldijo a todos los médicos famosos que acudieron de todos los rincones del país. De los 10 médicos que acudieron, 9 dijeron que su pierna era incurable. El último, sin querer que lo regañaran, dio una respuesta vaga, diciendo que era cosa del destino. Noé echó a todos los médicos y se sentó solo en su habitación. Con la cabeza gacha y el pelo despeinado, parecía un loco. Empujé la puerta y entré con un tazón de medicina. Le puse el tazón en la mano. Mirando sus ojos inyectados en sangre, le dije palabra por palabra. Hay tantos médicos en este mundo. Los veremos uno por uno. Si este grupo no funciona, veremos al siguiente. Seguro que encontramos al indicado. Noah, no te rindas. Le agarré la muñeca con fuerza.
Respiró hondo, echó la cabeza hacia atrás y tragó la medicina. Yo tenía más confianza en que la pierna de Noé podría sanar que él mismo. Noé estaba destinado a convertirse en el único rey de la gran dinastía Yon con un apellido diferente. Una lesión leve en la pierna no era nada, y de hecho era cierto. Una tarde cualquiera un anciano de barba blanca llamó a la puerta de la residencia del alguacil, afirmando que podía curar la pierna de Noé. Medio mes después, Noé estaba de pie. En cuanto Noah se levantó, casi lloré de alegría. Nadie sabía lo feliz que estaba. Noah sacó un pañuelo y me secó las lágrimas con delicadeza, sus gestos eran increíblemente tiernos. Le arrebaté el pañuelo y solté un suspiro vil. Al diablo con la guarida del mendigo. Quien quiera vivir allí, que viva allí. Desde luego que no. Después de que su pierna se recuperó por completo, Noah me dijo que se iba a la frontera para regresar al campo de batalla. Me pidió que lo esperara en la residencia. En mi corazón, Bisa, ya eres mi esposa. Cuando regrese victorioso con honores militares, me casaré contigo a lo grande. No dudé de sus palabras. Está bien, vete con tranquilidad. Esperaré aquí tu regreso triunfal. Noah sonrió y me dio una palmadita en la cabeza. En ese momento el texto familiar empezó a flotar ante mis ojos. TSK, TSK, TSK. Pensé que la protagonista femenina se había vuelto más lista, pero sigue siendo tan tonta. Como era de esperar, un personaje secundario es solo un personaje secundario. Por mucho que lo intente, no logra convertirse en la protagonista femenina. Así que obedientemente se queda en la capital mientras nuestro protagonista masculino se dirige al campo de batalla para conocer a su alma gemela. Cerré la boca de golpe sorprendida, y abracé a Noah. Quiero ir contigo. Noah rió entre dientes y me explicó con paciencia. El campo de batalla es peligroso. Además voy a redimirme con acciones meritorias, así que las condiciones serán aún más duras. No soporto verte sufrir. Bisa, espérame aquí en casa. No le temo a las dificultades. Solo quiero estar contigo. Sollocé y empecé a llorar. La tía podría acompañar al tío al campo de batalla para que yo también pueda. No quiero quedarme ciega en casa, sin saber nada de ti. Solo pasaba mis días preocupado y ansioso. Esa frase claramente conmovió a Noah. Suspiró, me abrazó y asintió, accediendo a llevarme con él. Pero antes de que pudiera siquiera ser feliz, Noé me hizo ponerme la armadura de un soldado raso y unirme a él en las filas del ejército que partía. Al salir de la capital, los generales y oficiales del frente iban a caballo, mientras que los soldados de atrás marchaban a pie. Noé no tenía rango oficial. Tras la muerte de su padre, solo pudo alistarse como soldado raso. Afortunadamente muchos de los antiguos subordinados del gran mariscal Wu estaban dispuestos a seguirlo. Solo necesitaba una victoria, y su ascenso sería veloz. Pero eso no cambió el hecho de que él y yo tuviéramos que caminar hasta la ciudad fronteriza de Kashgar. Una vez fuera de la capital, Noah se ofreció a llevarme en su espalda. Pensé en el largo viaje que nos esperaba y rechacé su oferta. Más tarde, cuando ya no podía caminar más, me subió con fuerza a su lomo. Y después, de alguna manera, consiguió un caballo y cabalgó conmigo. Tras un largo y accidentado viaje, finalmente llegamos a Kashgar una tarde. Los soldados rasos tenían que entrenar al amanecer. Entrené con ellos durante más de 10 días antes del ataque de las tribus bárbaras. Noé, al frente de los antiguos subordinados de su padre, obtuvo el primer crédito importante. Lo ascendieron, le dieron su propia tienda y, lógicamente, me incorporaron a su lado como su ayudante. Desde entonces, ya no tuve que entrenar por la mañana. Dormía hasta despertarme naturalmente cada día. Al despertarme, me esperaba una comida caliente. Después de comer paseaba por la ciudad, a veces sustituyendo a la maestra Lu en la escuela local, o ayudando a la tía Su con las cuentas en el mercado. Mis días eran muy gratificantes. Con cada batalla, el rango de Noah ascendía cada vez más. Con el tiempo, ya no tuve que disfrazarme de hombre y pude aparentar ser yo mismo. Pensé que siguiéndolo al campo de batalla, viviría momentos emocionantes, como compartir la vida y la muerte con Noah, tomando una espada o un sable para ganarme su gratitud. Pero nada de eso ocurrió.
El ejército contuvo a los bárbaros con tanta eficacia que incluso en Kashgar, la ciudad más cercana al campo de batalla, la vida de la gente común era estable. Con el tiempo logré convertirme en profesor en la escuela. El maestro original, el maestro Lu, era demasiado mayor y tras toda una vida enseñando, ya no podía levantarse de la cama. En Kashgar las personas eruditas eran extremadamente escasas. El maestro Lu era el único maestro. Mi padre, a pesar de todos sus defectos, me había contratado a varios tutores desde pequeño. Dominaba casi todo, desde la cítara y el ajedrez hasta la caligrafía y la pintura, estaba más que cualificado para el puesto. Esta noche, después de cenar, Noah me abrazó mientras observábamos las estrellas en el patio. El cielo en la frontera era realmente hermoso. Mañana hay una competencia de artes marciales en el campamento. ¿Quiere Visa venir a verla? Estaba somnoliento en sus brazos y murmuré, no, mañana tengo que dar clases a los niños. Noah asintió, me levantó y me llevó de vuelta a mi habitación. Me di la vuelta bajo las sábanas, vi a Noah cerrar la puerta y marcharse, y estaba a punto de cerrar los ojos cuando el mensaje empezó a flotar. ¡Qué tonto! Ya les enseñarás a los niños otro día. Tienes que ver la competencia de Noah. La competencia de mañana es el primer encuentro entre los protagonistas masculino y femenino. Como los dos últimos en pie, tendrán una pelea épica. Saltan chispas, destellan relámpagos y se enamoran perdidamente. Vaya, así que los novios de la infancia no son rivales para un encuentro predestinado. No importa cuán profundo sea el amor, no puede vencer al destino. Estoy tan triste. Los hombres son unos cerdos. Me desperté al instante. Una competición de artes marciales era lo que buscaba. Definitivamente iba. Al día siguiente el cielo estaba despejado y azul. Al llegar al campamento militar, el ayudante de Noah me condujo con entusiasmo hacia el campo de entrenamiento. Antes de que siquiera nos acercáramos, oí vítores y gritos atronadores. Al pasar, la gente que me encontré me abrió paso. El maestro Sen está aquí. Perfecto. El joven general Noah está luchando ahora mismo. Corre al frente. Es espectacular. Maestro Sen, rápido, hay un lugar aquí. Me quedé allí mirando el cuadrilátero. Las dos figuras estaban enfrascadas en una feroz batalla. Una de ellas era Noé. El otro también era un joven soldado de rasgos delicados y refinados, vestido con uniforme de combate. Sus movimientos, una patada potente, un puñetazo rápido, irradiaban una energía vibrante. De no ser por la advertencia del extraño texto, jamás habría adivinado que era una mujer. Ella y Noah estaban en un nivel muy parejo. En cuanto uno tomaba ventaja, el otro contraatacaba al instante. El combate de entrenamiento fue absolutamente brillante. No me perdí el brillo en los ojos de Noah al mirar a su oponente, una luz que nunca antes había visto. Sentí una opresión en el pecho. Me fui sin ver el final. Después de irme, vagué sin rumbo, sin saber a dónde ir. Me senté junto al río, mirando fijamente el agua a lo lejos. Mi mente era un caos. No sabía por qué, pero era un desastre. De repente, con un chapoteo, alguien saltó al río. Mi lugar estaba oculto por los árboles, así que no me vio. Me quedé paralizada por un momento sin saber qué hacer, cuando vi a la persona desvestirse, dejando al descubierto unos hombros blancos y un pecho que se elevaba suavemente. Enseguida supe quién era. Aliviada, dudé preguntándome si debía hacer algún ruido. Justo cuando estaba a punto de irme en silencio, la gente se acercó por detrás. Unos cuantos soldados, riendo, se dirigían al río. La persona en el agua entró en pánico. Si esos soldados se acercaban, no tendría tiempo de escapar. La verían por completo y el secreto que había ocultado durante tanto tiempo quedaría al descubierto. Vi cómo palidecía, luego me levanté y salí. Ja. Maestro Sin, ya llegó. El general Noah lo buscaba. Me quedé bloqueando el paso y le dije con una sonrisa, me sentía un poco sofocado, así que vine a tomar un poco de aire fresco. Al ver que no tenía intención de moverme, los hombres intercambiaron una mirada y dijeron, bueno, no lo molestaremos, maestro Sin. Los hombres se dieron la vuelta y se fueron. La persona en el río se vistió y bajó a tierra.
Se rascó la cabeza avergonzada y se presentó. Justo ahora. Gracias, señorita Sin. Soy Ayera, de la caballería. Asentí. Ayera se había puesto la ropa a toda prisa y estaba casi completamente empapada. Definitivamente no era un buen momento para conversar. Intercambiamos algunas palabras amables y luego cada uno se fue. De regreso mi ánimo mejoró considerablemente. Pensé que incluso si Noah realmente se enamoraba de otra persona, no sería un gran problema para mí. Mi razón inicial para negarme a romper el compromiso, influenciada por esas extrañas palabras, fue simplemente el miedo a que un día me desfiguraran y me dejaran morir de hambre en la guarida de un mendigo. Dada mi relación actual con Noah, incluso si rompiéramos el compromiso, podría salir indemne. A mitad de camino me encontré con Noah, que me buscaba. Al verme pareció aliviado. Se acercó y me tomó de la mano. Mi ayudante dijo que viniste al campo de entrenamiento. ¿No dijiste anoche que no vendrías? Le hice un gesto con la mano. Claro, vine a presenciar la heroica destreza del general Noah en la competición. Noé arqueó una ceja con una sonrisa en los ojos, luciendo complacido. Entonces no viniste en vano. Tu general ganó el primer lugar y te ganó una fina pieza de cuero. Asentí. Entonces le agradezco, general. Un agradecimiento verbal no será suficiente. De regreso, Noé dijo que estaría libre la noche siguiente y quería que lo acompañara al Festival de los Faroles en la ciudad. Sin esperar mi respuesta, me dijo que era su regalo de agradecimiento y que no podía negarme. Así que no le dije que la escuela estaba cerrada al día siguiente y que estaba libre no solo por la noche, sino también durante el día. Bueno, un regalo de agradecimiento es un regalo de agradecimiento. Unos días después de mi encuentro con Alara, vino a buscarme con algunos regalos, diciendo que quería agradecerme como es debido. Al irse me pidió tímidamente que guardara su secreto. Asentí con la cabeza. Había experimentado la vida en el campamento militar cuando llegué. Era duro, agotador y muy difícil que Alara pudiera sobrevivir allí e incluso obtener honores militares significativos. Sinceramente la admiraba por ello. Quizás por este secreto compartido, Alara y yo empezamos a vernos más a menudo. Ella me traía baratijas raras que encontraba por ahí, y yo a menudo le enviaba sopas nutritivas. Las artes marciales de Alara estaban entre las mejores del ejército, pero estaba demasiado delgada. Considerando que la había visto saltar a un río frío para bañarse, ese tipo de comportamiento perjudicaría su salud a largo plazo. Con el tiempo terminamos haciéndonos buenas amigas, algo que no esperaba. Un día, al regresar de llevar sopa a Alara, me encontré con Noah en la puerta del patio. Al principio no habló, solo me miró con los labios apretados. Estaba un poco confundido y hablé primero. ¿Por qué te quedas en la puerta en lugar de entrar? Noé de repente me abrazó, hundiendo la cabeza en mi hombro. Su voz se apagó. En medio mes el ejército avanzará sobre la fortaleza bárbara. Una vez que gane la batalla y obtenga el máximo honor, regresaremos a la capital. Entonces por fin podremos casarnos. Asentí sin comprometerme. Tu seguridad es lo primero. No parecía tener más que decir, pero guardó silencio hasta que entramos al patio. Me soltó con suavidad, se dio la vuelta y se fue a la cocina sin decir nada más. Parpadeé, miré hacia la cocina y luego fui a desenterrar el vino de frutas que había enterrado bajo el árbol. Había aprendido a hacer este vino con la tía Chan, la vecina. Su vino era famoso en Kashgar. Aprendí de ella, así que pensé que el mío no podía estar tan mal. Había 2 frascos en total, uno para Noah y para mí, y el otro para Alara. Perfecto. Cuando se difundió la noticia de la gran batalla, los habitantes de Kashgar comenzaron a recolectar verduras de sus campos y cerdos criados para enviarlos al campamento militar. Algunos tenían hijos en el ejército. Otros tenían maridos. Cuando llegué a casa de Alara, todo estaba en silencio. Estaba puliendo su larga lanza, con el mismo aspecto de siempre. La llamé desde afuera. Levantó la vista y me vio con una expresión de desconcierto. Visa, ¿qué haces aquí? Levanté la ropa con el brazo. El viaje durará medio mes. Hace frío. ¿Necesitas algo más grueso?
Alara se quedó paralizada un momento y luego me quitó la ropa acolchada de algodón. Entré, saqué una bolsita de tela y saqué las cintas de seda que había dentro. Esa tela que se usa para vendar el pecho es dura y sofocante. Me las dio la tía Chen. Usa estos de ahora en adelante. Te resultarán más cómodos. Alara se quedó allí, perdida. Dejé las cosas y no me quedé mucho tiempo. Al irme le dije que las espadas y los filos en el campo de batalla no tienen ojos. El mérito militar es importante, pero debes priorizar tu propia seguridad. Esperaré a que vuelvas y bebas conmigo. Alara tenía los ojos rojos mientras asentía con pesadez. No fue hasta muchos años después que Alara me contó brevemente sobre su pasado. Provenía de una familia campesina común y corriente. Su madre tuvo 3 hijas antes de tener finalmente un hijo. Para mantenerlo, ella y sus 2 hermanas mayores fueron vendidas a diferentes lugares. Alara fue vendida a un burdel. Acababa de alcanzar la mayoría de edad ese mismo año. Luchó desesperadamente por escapar, se cortó el pelo con tijeras, se untó la cara con tierra y se alistó en el ejército. Para mí la vida en el ejército era dura y agotadora, pero Alara decía que el ejército era bueno. Era el único lugar donde podía vivir. No tenía vuelta atrás. Por suerte lo soportó todo, luchando con todas sus fuerzas para forjarse un camino. Regresamos a la capital en primavera. La guerra había terminado en invierno, pero hacía demasiado frío para que el ejército pudiera viajar, así que pasamos el invierno en Kashgar. Noah había sufrido algunas heridas. Lo hice reposar en cama para que se recuperara, observándolo tomar su medicina todos los días. Cabe mencionar que Noah y Alara habían pasado juntos por una situación de vida o muerte en el campo de batalla. Alara había recibido una flecha para Noé. La flecha oculta le había apuntado al corazón. Si Alara no la hubiera bloqueado, Noé probablemente habría estado en grave peligro. Noah me abrazó fuerte mientras hablaba. Sentí su miedo y le devolví el abrazo con la misma fuerza. Visa, en ese momento sentí que no te volvería a ver. Después de capturar al bárbaro Khan, le pregunté a Alara por qué me había salvado. Dijo que temía que si moría, tú estarías triste. Recibió esa flecha por mí, por ti. Sea cual sea la razón, yo, Noé, le debo la vida. Debo vivir bien para no fallarle. ¿Qué era todo esto? ¿Y a qué venía esa mirada? Como si te estuvieras protegiendo de un ladrón. Le aparté la cabeza. Voy a llevarle una medicina a Alara. Tú quédate ahí y descansa. Una vez que el clima mejoró, el regreso a la capital se convirtió en una prioridad. Noé había obtenido una gran victoria esta vez, capturando vivo al bárbaro Khan y expandiendo el territorio del Gran Yang. Esto era algo que ni siquiera su padre había logrado. Cuando el ejército entró en la capital, el príncipe heredero condujo a todos los funcionarios a recibirlos en las puertas de la ciudad, y la gente común se alineó en las calles para vitorear. Noé fue al palacio y yo regresé a la residencia Wu. Poco después de sentarme, el mayordomo entró corriendo para informar que mi padre había llegado. Cuando vi a mi padre, su rostro brillaba y no podía dejar de sonreír. En cuanto entré, se acercó, me tomó de la mano y me repitió, como era de esperar de mi hija, predijiste correctamente que Noé no caería. Ahora eres el gran héroe de nuestra familia. Retiré la mano con fuerza. Padre, date prisa y prepara mi dote. Tengo prisa por casarme. La dote no puede ser pequeña, o dirán que nuestra familia es arribista. Tonterías. ¿Qué arribista? Mi hija apoyó a Noé cuando aún era un don nadie. ¿Dónde pudo encontrar una mujer tan buena? ¡Qué suerte tiene de casarse contigo! Tuve que contenerme para no sonreír. En cualquier caso, Noah ya ha ascendido. Nuestra familia no puede quedar mal y convertirse en el hazmerreír. Padre, tú averigua qué hacer. Al ver a mi padre alejarse, pensé en muchas cosas. Por ejemplo, las palabras que pude ver decían que Noé me guardaría rencor por romper el compromiso, lo que me llevó a ser desfigurado y arrojado a la guarida de un mendigo para morir de hambre. Si eso hubiera sucedido, ¿qué habría estado haciendo mi familia? Por muy vengativo que fuera Noé, no sería tan indolente como para impedir que mi padre me trajera un bollo al vapor en la guarida de un mendigo, ¿verdad? ¿Cómo habría muerto de hambre?
Y por otro ejemplo, había seguido a Noé hasta la frontera durante más de un año sin noticias. Ahora que por fin había regresado, lo primero que dijo mi padre fue algo parecido. Ni una sola pregunta sobre si estaba bien, si me habían hecho daño o si había sufrido. Ni una sola. Aunque siempre supe que mi padre era oportunista, solo en ese momento sentí realmente su frialdad. No fue hasta que Noah regresó del palacio que volví a sentirme feliz. Noah también estaba muy feliz. Extendió la mano, me levantó en sus brazos y me hizo girar en el patio. Dijo riendo, Visa, heredado el título de mi padre. También le mencioné a su majestad. El edicto imperial para nuestro matrimonio llegará en unos días. Por fin puedo casarme contigo. Nos casamos. Estaba mareada de tanto dar vueltas y yacía en sus brazos. Sabía cuánto se había esforzado Noé para alcanzar este momento de alegría. Por suerte, las nubes finalmente se habían despejado para revelar la luna. Noé dijo que el edicto imperial para nuestro matrimonio llegaría en unos días. Pero después de más de 10 días, seguía sin haber noticias del palacio. Noé ya había empezado a llevar a sus hombres a comprar los artículos necesarios para la boda, saliendo de casa de muy buen humor todos los días. Yo me quedé en mi habitación, bordando mi vestido de novia. Mi media hermana, ya casada, hizo un viaje especial para ayudarme. Mientras charlábamos, le pregunté si le iba bien en la familia de su esposo. Sonrió con suficiencia y dijo, no te preocupes, hermana. Me va muy bien. Me sentí aliviado. Al principio mi padre tenía el ojo puesto en el hijo legítimo del ministro Son, pero mi hermana se había encariñado con su segundo hijo. Para entonces yo ya me había escapado, así que mi padre solo podía confiar en mi hermana y tuvo que acatar sus deseos. Parece que había elegido bien. Mi hermana había sido extremadamente inteligente desde pequeña. En sus propias palabras, podía jugar con esa gente hasta la muerte. Bordar un vestido de novia era una tarea que requería mucho tiempo y energía. Trabajé en ello durante casi medio mes, mientras Noah transformaba prácticamente toda la residencia. El cambio más evidente fue la seda roja que colgaba por dentro y por fuera, llenando cada rincón de un ambiente festivo. Pero curiosamente el edicto imperial para nuestro matrimonio nunca llegó. Un día, Alara me invitó a quemar incienso en un templo a las afueras de la ciudad. Se decía que el bodhisattva consagrado en este templo era muy eficaz. Cuando Alara regresó a la capital, fue recompensada por sus méritos y se le otorgó un puesto oficial. Ahora era una general subalterna. Ahora trabaja a las órdenes de Noah. Aparte de otras cosas, son una pareja que coopera bien y trabaja bien. Noah me comentó una vez después de cenar, que cuando estaba en Kasgar, había considerado transferir a Alara como su ayudante. No lo sabía, pero sí sabía que Alara había estado en la caballería en Kasgar y nunca había sido ayudante de Noah. Le pregunté al respecto y Noah dijo, cuando entrené con ella en aquel entonces, admiré sus habilidades. Pensé que si tenía a un general tan feroz bajo mi mando, el tiempo que tardaría en regresar a la capital se acortaría considerablemente. Pero entonces vi a ese chico siempre intentando congraciarse contigo. Estaba demasiado ocupado cuidándolo como para siquiera pensar en tenerlo delante de mis narices. En ese momento me quedé atónito. Así que la mirada brillante en los ojos de Noah al mirar a Alara durante la competencia se debía a eso. Cuando ofrecí incienso al bodhisattva, quise pedirle muchas cosas. Pero al final solo pedí un deseo, que Alara, Noah y yo estuviéramos sanos y salvos. Solo esperaba que el bodhisattva no pensara que era codicioso por rezar por 3 personas a la vez y rechazara mi deseo. Al bajar de la montaña, nos topamos con una situación peligrosa. Un grupo de bandidos perseguía un carruaje, obligándolo a caer al borde de un precipicio. Alara desenvainó su espada y cargó contra los bandidos sin dudarlo. Dirigí a las criadas y guardias restantes para detener el carruaje, que estaba a punto de caer. El viento abrió la cortina del carruaje, revelando a una joven lujosamente vestida en su interior. Parecía aterrorizada, con las manos agarradas al marco de la ventana, el rostro pálido y los ojos rojos e hinchados, llenos de la desesperación de enfrentarse a la muerte. Sentí compasión por ella y la consolé. No tengas miedo. Te ayudaré a subir. Me asintió vigorosamente con lágrimas corriendo por su rostro.
Por suerte había traído suficiente gente y lentamente pusimos el vagón tambaleante de vuelta a tierra firme. En ese momento los mensajes comenzaron a pasar rápidamente ante mis ojos. Si la protagonista femenina supiera que estaba salvando a la princesa Zoe, la misma persona que le iba a robar su marido, sin duda se arrepentiría, ¿verdad? La razón por la que el edicto matrimonial se ha retrasado tanto es porque el emperador valora a Noa y quiere casarla con él. ¡Guau! Visa y Noa por fin regresan a la capital y podrían casarse. Pero ahora una princesa ha aparecido de la nada. El barco en el que estoy está a punto de hundirse. Estoy muy triste. Me quedé paralizado un momento, pero no solté el carruaje. No lo sabía antes, pero ahora sí. ¿Y qué? Era una persona viva y palpitante. En Kashgar, la vida era lo más importante. Para cuando Alara acabó con los bandidos, mi grupo había logrado poner el carruaje de nuevo en la carretera. Alara y yo ayudamos a la joven a bajar del carruaje. Nos dio las gracias, llorando intermitentemente. Poco después, una tropa de guardias a caballo llegó galopando por el sendero de la montaña. El oficial al mando se arrodilló ante la joven. Su subordinado tardó en llegar al rescate. Por favor, perdóneme, Su Alteza. La princesa Zoe fue rápidamente rodeada y se la llevaron. De regreso a la ciudad, Alara me tomó de la mano y me habló mucho. Una cosa que dijo me dejó atónito: quería casarse conmigo. Me tapé la boca mirándola a mí misma, con el significado tácito pero claro. Alara, ambas somos mujeres. ¿Por qué dices tonterías? Alara agitó las manos, ruborizándose. No es lo que piensas. O sea, si alguna vez lo necesitas, puedo ayudarte. Esa era la princesa Zoe. En el último banquete palaciego, Su Majestad pretendía desposar a la princesa con Noé. Aunque se negó, es evidente que Su Majestad no se ha rendido. No podemos cuestionar los asuntos de la familia real, pero una cosa es segura. Si Noa alguna vez te falla, te llevaré lejos. Ahora tengo un puesto oficial en mi propia residencia. Puede que no sea tan cómodo como la finca de Noa, pero haré todo lo posible para darte una buena vida. La miré con el corazón lleno de emociones complejas, algo llenándome el pecho. Antes de que pudiera hablar, los mensajes empezaron a fluir rápidamente ante mis ojos. Aunque solo eran palabras, noté que estaban muy emocionados. Ajá. Esto podría funcionar. Los dos. Hace tiempo que quería decirlo. Son súper tiernos juntos. El siguiente contenido se volvió algo explícito, con algunas palabras reemplazadas por símbolos, lo que dificultaba su comprensión. Ignoré estas palabras selectivamente y primero agradecí a Ayera por su amable ofrecimiento. Pensé que si llegaba el caso, esta era una vía de escape viable. Siempre he sido de las que planean por sí mismas, pero lo que sucedió después fue bastante inesperado. Al día siguiente de nuestro regreso, la princesa Zoe, con un gran séquito de doncellas y eunucos del palacio, llamó a las puertas de la residencia de Noé con gran fanfarria. Me trajo muchas telas y joyas lujosas, y al mismo tiempo el edicto imperial para mi matrimonio. A mi regreso supe de tu identidad por los sirvientes del palacio, así que fui al padre emperador y le pedí este edicto matrimonial. La princesa me tomó la mano con cariño, le entregó el edicto a Noa y, con la barbilla en alto, le dijo: la señorita Chan es mi salvación. Si te atreves a tratarla mal, haré que el padre emperador te destierre a una tierra fría y amarga y jamás te dejaré regresar. Escuché con una mezcla de diversión y exasperación. ¿Quién podría haber predicho tal giro de los acontecimientos? Al marcharse, la princesa anunció con alegría que asistiría a mi banquete de bodas e incluso me despediría el día de mi boda. Asentí con la cabeza. Tras muchas idas y venidas, mi matrimonio con Noa finalmente se fijó para el tercer mes del año siguiente. Pero en el segundo mes del nuevo año, llegaron noticias urgentes de la frontera. El nuevo Khan de las tribus bárbaras se había aliado con los XY del norte, reuniendo un ejército de 100.000 hombres y avanzaba hacia Kashgar. Los bárbaros enviaron un emisario a la capital, exigiendo al gran Yang que devolviera las ciudades perdidas y enviara una princesa para una alianza matrimonial, o, de lo contrario, su ejército invadiría. Ambos bandos acababan de terminar una importante guerra hacía poco, y ambos estaban muy debilitados. Lógicamente deberían estar recuperándose,
pero los bárbaros y los XY habían formado una alianza. Noé empezó a salir temprano y a regresar tarde. Unos días después, trajo la noticia de que la mayoría de los ministros de la corte abogaban por la alianza matrimonial y la devolución de las ciudades conquistadas. Noé estaba furioso. Había visto con mis propios ojos lo difícil que había sido conseguir la victoria anterior. No era exagerado decir que la victoria se construyó sobre la carne y la sangre de innumerables soldados. Pero ahora, no solo tenían que devolver las ciudades, sino también enviar a una princesa. Y actualmente la familia real solo contaba con una princesa en edad adecuada, la princesa Zoe. Unos días después, un eunuco del palacio llegó con un mensaje diciendo que Zoe me había invitado a una excursión. Desde que rescaté a Zoe de los bandidos, nos hicimos buenas amigas poco a poco. Y como ambas éramos mujeres, Zoe me invitaba a menudo a sus reuniones. Pero esta vez el ambiente ya no era tan relajado como antes. Fuimos a una ladera a media montaña en las afueras. El paisaje era magnífico, un lugar precioso que habíamos descubierto por casualidad. Sentada sobre una manta en el césped, Zoe sonrió, levantó su taza hacia mí y la vació de un trago. Miró la capital, no muy lejos del pie de la montaña, y frunció los labios. Quizá nunca volviera a ver un paisaje así. No podía ocultarle las noticias de la corte. Su rostro se sonrojó por el vino. Se acurrucó y me abrazó. Como princesa, acepté mi deber hace mucho tiempo. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Cambiar mi vida de soltera por 100 años de paz para el Gran Yang, para que la gente no sufra los estragos de la guerra, bien vale la pena. Hundió la cabeza entre mis brazos y dijo con voz apagada, es una pena no poder despedirte el día de tu boda. Lo prometí, pero ahora tengo que romper mi palabra. Después de que terminó de hablar, me di la vuelta y me fui sin atreverme a quedarme ni un momento más. Esa noche, de vuelta en la residencia, llevé a Noah aparte y le pregunté, si tenemos que ir a la guerra, ¿qué posibilidades tenemos de ganar? A Noah no le sorprendió mi pregunta. Me abrazó y se sentó, respondiendo con seriedad, 60%. Si soy el comandante en jefe con Ayera como segundo al mando, podría ser el 80%. Antes de que pudiera alegrarme, lo oí añadir, Su Majestad es viejo. Esos funcionarios civiles lo han aterrorizado. No acepta enviar tropas. ¿Cómo es posible? ¿Es una alianza matrimonial la única solución? Fui yo quien salvó la vida de Zoe. De repente un nuevo texto apareció ante mis ojos, más urgente que cualquier otro. Espera. Esos bárbaros son lobos con piel de oveja. Llevan planeando anexarnos desde el principio. Esta charla de alianzas matrimoniales y ciudades que regresan es solo una táctica dilatoria. Querida, no seas tonta. Si envían a la princesa Zoe, esos salvajes la torturarán hasta la muerte. Me quedé mirando las palabras que solo yo podía ver, con el latido acelerado de mi corazón resonando en mis oídos. Agarré el brazo de Noah por primera vez, revelando una faceta de mí que siempre le había ocultado. Dije, Noah, el príncipe heredero ya es un hombre adulto. Su Majestad es anciano y frágil. El príncipe heredero siempre ha apoyado el envío de tropas. Esta información me la dio mi hermana, quien ahora es esposa de un ministro. Su esposo era partidario del príncipe heredero. Esa noche no pegué ojo. Esperé toda la noche a Noah, que ya había salido de la residencia. No regresó hasta el amanecer, pero trajo buenas noticias. Poco después el emperador enfermó gravemente y el príncipe heredero asumió el cargo de regente. Los funcionarios que no estaban dispuestos a luchar fueron sacados a la fuerza por el príncipe heredero, y algunos fueron decapitados delante de todos. Después de eso, nadie se atrevió a objetar. Noé fue nombrado gran general que pacificó la nación y dirigió al ejército a la guerra. El día de su partida, Zoe y yo los vimos partir desde las murallas de la ciudad. La guerra duró mucho tiempo. En un momento dado, cuando escaseaban los suministros, Zoe, espada en mano, visitó las residencias de muchos nobles poderosos, presionándolos contra el cuello con la espada y obligándolos a contribuir con dinero. La seguí, guiando a un grupo de sirvientes de palacio con grandes cofres para recoger el oro, la plata y las joyas que traían los ministros. Pasaron 2 inviernos más antes de que llegaran noticias de una gran victoria desde la frontera. El día de mi boda con Noé,
el banquete fue increíblemente animado. Zoe y Alara me despidieron juntas. Alara ya había recuperado su identidad femenina. Ahora era la única general de la dinastía. Un año después de nuestro matrimonio, di a luz a una hija. Tanto Alara como Zoe querían ser madrinas. Discutieron hasta ponerse coloradas. Intenté mediar, diciendo que ambas podían ser madrinas. Alara, confiando en su superioridad, ya había arrebatado a la bebé y la arrullaba en brazos. Zoe la persiguió maldiciendo. Negué con la cabeza y vi que Noah me miraba. Los dos nos alejamos discretamente de la multitud para buscar un poco de paz y tranquilidad en otro lugar. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias impactantes cada día. Gracias por verla.